Bueno, pues muchas gracias. A mí la verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí. Yo hace relativamente poco estaba ahí como vosotros pensando en qué especialidad coger y creo que estas jornadas están muy bien. Yo os animo a que escuchéis la mayor parte de las charlas. ¿Por qué? Porque os da un poco una perspectiva de lo que hacemos día a día en cada especialidad, que a veces no se corresponde mucho con lo que estudiamos, y también os damos un poco una puerta hacia especialidades que igual nunca os habéis planteado. No es el caso de digestivo, pero igual otras que nunca se han estudiado, que no habéis rotado en la carrera, ¿no? Entonces, bueno, yo os vengo a contar un poco qué es lo que hacemos en el día a día en una especialidad como aparato digestivo. Pues una cosa que me parece importante cuando uno se plantea qué especialidad quiere hacer es pensar el tipo de trabajo que quiere hacer el día de mañana, ¿no? Si sois una persona que no os gusta demasiado lidiar con el paciente, con la planta, con la familia, con la problemática social, pues igual interna no es vuestra especialidad. Y lo mismo si sois una persona que igual veros 35 pacientes en una consulta día tras día, pues igual os cansa, ¿no? Lo bueno que tiene aparato digestivo yo creo que precisamente es eso, que tenemos trabajo en la planta, en la consulta y muchas técnicas. Eso hace pues, que la rutina sea bastante variada y que no sea un trabajo monótono. Y tenemos un poco a igualdad de condiciones. Como pone ahí, ¿no? un 50, un 60% de la actividad lo vamos a hacer en la planta, en la consulta, y un 40-50% en las técnicas. Consultas tenemos muchas y muy variadas: cáncer de colon, páncreas, enfermedad inflamatoria intestinal, hígado, esófago. En la planta, ¿qué vamos a ingresar? Pues pacientes cirróticos descompensados por lo que sea, hemorragias digestivas, pancreatitis, colangitis y técnicas, ¿no? ¿Qué técnicas hacemos? Pues muchísimas y cada vez más. Y esto, como ya veréis, nos da muchísima independencia en el hospital y hace que podamos hacer muchísimas cosas nosotros mismos sin depender de otras especialidades. Pues ecografía la primera, ¿no? Somos ecografistas, nosotros hacemos el seguimiento de nuestros pacientes cirróticos, podemos diagnosticar patología de la vía biliar y hacer técnicas también con la ecografía, biopsias hepáticas y cada vez más técnicas percutáneas. Como todos sabéis, pues la ecografía es nuestro gran campo de batalla, la endoscopia es nuestro gran campo de batalla, tanto las gastros como las colonos diagnósticas y terapéuticas, tanto urgentes como programadas. Y finalmente, pues la endoscopia avanzada, con la CPR y la econdoscopia, son dos técnicas que se han desarrollado muchísimo en los últimos años, que nos permiten hacer cosas que hasta hace poco eran impensables y que probablemente en el futuro se siga desarrollando todavía mucho más. Hay que quitar un poco la idea de que con estas técnicas solo miramos, ni mucho menos. Hay muchísima terapéutica que hacemos con estas técnicas, desde úlceras que vienen sangrando y que vamos a tratar endoscópicamente, varices lo mismo, que vamos a ligar. Podemos hacer diferentes tipos de técnicas hemostásicas, con gas argón, por ejemplo, como veis ahí, para una angiodisplasia. Podemos extraer cuerpos extraños en gente que viene impactada, colocar clips en lesiones que estén sangrando, hacer polipectomías complejas, incluso, pues imaginaros un cáncer colorectal temprano que no esté invadiendo y que podemos resecar endoscópicamente y ahorrarle a un paciente una cirugía, colocar gastrostomías, bueno, dilataciones esofágicas, muchísimas cosas más. Y como veis ahí, las últimas dos fotos de econdoscopia y de CPR. Por econdoscopia vamos a diagnosticar lesiones pancreáticas que son sospechosas. Podemos coger muestras de tejido pancreático para diagnosticar una aneo de páncreas. Podemos colocar prótesis por CPR, retirar coledocolitiasis y muchísimas más cosas. Más técnicas que tenemos que aparecen ahí, que solo hacemos nosotros y insisto que eso nos da un plus en el hospital y nos permite ser bastante independientes y hacer el día a día de nuestra actividad sin depender de otras especialidades. Pero no olvidemos que somos una especialidad médica, ¿vale? Muy, muy médica. Si os gusta medicina interna y os gustan las especialidades médicas, os gustará aparato digestivo. Nosotros somos un poco como los cardiólogos, tenemos un órgano fundamental que es el hígado. Y cuando el hígado funciona mal, todo el cuerpo funciona mal, ¿vale? Los pacientes cirróticos, la hepatología y en concreto la cirrosis, tienen una fisiopatología, para mi gusto, preciosa. Los pacientes cirróticos hacen todo tipo de complicaciones. Sangran, están coagulopáticos, pero a la vez tienen riesgo de trombosis, se infectan porque están inmunodeprimidos por definición y a la vez están pancitopénicos por el hiperesplenismo, se meten en encefalopatía hepática, se descompensan con ascitis y el paciente cirrótico no solo está enfermo del hígado, está enfermo de todo. Por la circulación hiperdinámica que tienen estos pacientes hacen cardiopatía, deterioran la función renal, también deterioran la función del pulmón, es decir, que nos va a gustar el abordaje global del paciente, que nadie piense que aparato digestivo son solo técnicas. ¿Qué más patología médica vamos a ver? Pues muchísima. Complicaciones infecciosas de tratamientos inmunosupresores en la enfermedad inflamatoria intestinal. Nuestros pacientes con anemia que vienen sangrando se van a meter en insuficiencia cardíaca, es decir, muchísima patología médica.
Entonces, ¿qué es nuestra especialidad? Pues es una especialidad tranquila, con buena calidad de vida, ¿no? En las plantas, en la consulta, en una sala de endoscopias con pacientes programados, pero también es una especialidad de mucha acción y de correr. Nuestras guardias son bastante malas, de mucha acción, como digo, nuestros pacientes vienen malísimos, vienen inestables, con hematemesis. Imaginaros, gente que tenemos que estabilizar con nuestros conocimientos médicos antes de poder hacer una endoscopia y tratarles. Vamos a ver pacientes sépticos, con fracasos multiorgánicos, ya sea por una infección o por una pancreatitis aguda gravísima, pacientes con cuerpos extraños que vienen en afagia, impactados, que tenemos que retirar urgentemente, fallo fulminante agudo, infecciones graves. Entonces, insisto, nuestras guardias son de mucha acción, de correr, y nuestros pacientes vienen muy graves. Entonces, ¿cómo definir la especialidad con una palabra? Pues es difícil, ¿no? Aquí venimos todos y os decimos que la nuestra es la mejor, que es la más completa. Es verdad que en aparato digestivo yo creo que completa sí que es, pero no es la palabra que mejor la define. Sí que es completa, pues como veis ahí, por todos los órganos que tratamos. Claramente este no es el cuerpo de los pacientes estándar que vemos en la consulta, pero es completa por todos estos órganos y por todas las técnicas que tenemos para resolver y curar a nuestros pacientes. Pero, más que completa, yo creo que lo mejor, la palabra que mejor lo define es que es resolutiva. Vemos a un paciente muy malo que viene inestable sangrando, le estabilizamos, le hacemos una gastroscopia y en un par de días con tratamiento médico el paciente se ha ido a casa. No es un paciente que vaya a estar un mes entero en la planta ingresado, salvo excepciones. Damos salida rápida a los pacientes, les tratamos y les curamos rápidamente. Lo mismo con una sepsis biliar, vienen malísimos, les tratamos, hacemos una CPR, le retiramos una coledocolitiasis, ponemos tratamiento antibiótico y en unos días el paciente se va a su casa. Entonces, ¿qué me gusta de esta especialidad? Pues en primer lugar lo veis ahí, que es variada, no solo por todos los órganos y patologías que sabéis que tratamos y que lo habéis estudiado en el MIR, sino porque nos permite trabajar en planta, en consulta, hacer mucha técnica. Es una especialidad muy médica, pero podemos desconectar y esto, insisto, es muy importante, está muy bien tener ciertos días en los que uno pues, se dedica a hacer un trabajo manual, en los que no haya que pensar demasiado. Es resolutiva, como he dicho, curamos a los pacientes y esto desde el punto de vista médico es bastante satisfactorio. Es verdad que tenemos también patología crónica que no podemos curar, pero la mayoría de las veces lo conseguimos y esto como médicos es muy importante y muy satisfactorio. Es una especialidad muy autosuficiente, tenemos muchas técnicas que solo dependen de nosotros, que no tenemos que pedir a otros servicios, con lo cual está muy bien. Tiene muchas salidas laborales, tiene privada, no conozco a nadie que esté acabando la especialidad y que no haya encontrado trabajo. Hay mucho futuro en aparato digestivo, sobre todo porque tened en cuenta que hoy en día se tiende a hacer todo lo más mínimamente invasivo posible y pensad que poder hacer un tratamiento endoscópico a un paciente y ahorrarle una cirugía pues es claramente una ventaja, ya sea en una calasia, en un cáncer colorectal que podemos resecar endoscópicamente porque todavía no es muy invasor, pues no, mucho futuro en este campo. ¿Qué puntos negativos tiene? Pues todas las especialidades tienen puntos negativos y quien no os los diga pues os estaría mintiendo, ¿no? En primer lugar, yo creo que es inabarcable, tenemos 4 años para formarnos y esto es claramente insuficiente, tenemos que aprender la patología médica y también mucha técnica. Esto puede generar un poco de sensación de angustia, de estrés, esto afortunadamente solo dura de R1, luego uno de R2 ya lo vive de otra manera, se relaja y asume que bueno, tenemos toda la vida para seguir formándonos y no pasa nada. Yo cuando empecé la residencia la verdad es que pensaba que de R4 uno ya lo sabía todo y ya era como, bueno, pues dejo de estudiar, ya lo sé todo. Y a día de hoy pues me doy cuenta de que ni mucho menos, ¿no? Que uno acaba de R4 sabiendo lo importante, pero que tenemos toda la vida para seguir formándonos. En toda especialidad hay, yo creo, un poco la oveja negra. En nuestro caso es la patología crónica y funcional, yo creo. Somos médicos, nos gusta la organicidad, nos gusta cosas que podamos tratar y bueno, pues es verdad que la patología crónica funcional es poco motivante, pero afortunadamente representa una parte pequeña de la especialidad. He puesto aquí patología oncológica, yo no lo considero realmente un punto negativo, pero sí que hay que saberlo. Formamos parte, junto con los oncólogos y los cirujanos, de decisiones importantes de tratamiento de pacientes con cáncer de colon, cáncer de páncreas, colangiocarcinomas, hepatocarcinomas. Esto a mí es algo que me sorprendió durante la residencia, no pensaba que había tanta patología oncológica en aparato digestivo y la hay. Lo he puesto en puntos negativos porque es verdad que muchas veces nos toca ver la patología terminal, paliativa, nos toca colocar prótesis para drenar la vía biliar en cánceres paliativos, colocar una prótesis en un colon que si no se va a obstruir por un tumor, entonces bueno, a nivel emocional creo que puede representar un punto negativo. Nuestras guardias son malas, que nadie piense que va a tener buena calidad de vida en las guardias, son guardias de correr mucho, pacientes malos, pero bueno, la calidad de vida fuera de las guardias es buena. Y finalmente el reconocimiento, vuestras familias estarán muy contentas el día que
que cojáis plaza, pensarán que cuando les digáis que habéis cogido aparato digestivo, pensarán que sois cirujanos y estarán súper contentos, luego les diréis que no, que yo no opero, y la pregunta que os será, ¿y si no operas, qué haces? ¿No? Parece que todo el mundo se piensa que si no eres cirujano no eres nada en la vida. A mí también me ha pasado, es algo con lo que hay que lidiar, y no solo con vuestras familias, también en el hospital, 6 años de carrera y 4 de especialidad para ser especialistas en tactos rectales, pues evidentemente no, ni siquiera hacemos tantos tactos rectales. Eso no quita que ese sea el disfraz con el que vais a ir a vuestra primera fiesta de R1 si decidís coger esta especialidad. ¿Qué rotaciones hay? Pues esto es bastante variable, ¿no? Depende un poco del hospital. Por lo general, de R1 se rota fundamentalmente en medicina interna, urgencias, cosas generales. A mí me parece importante que de R1 haya algún contacto con la especialidad de digestivo, no demasiado, pero sí un poquito de planta o para entrar en contacto con la especialidad. De R2, R3 ya se rota por los diferentes aspectos de la especialidad, por planta, por endoscopias, por las diferentes consultas, pruebas funcionales, trasplante, y finalmente de R4 ya un poco más avanzado en endoscopia avanzada, en consultas, en ecografía y en rotación externa según qué hospitales. Entonces, ¿qué es importante y qué tenéis que preguntar cuando vayáis a los hospitales? Pues, en primer lugar, las guardias de especialidad. Lo que os he dicho, nuestros pacientes vienen muy malos a la urgencia y hay que aprender a estabilizarlos en ese momento. No tiene nada que ver verles en ese momento cuando llegan a la urgencia que al día siguiente en planta cuando ya están estabilizados. Así que es importante aprender ese manejo de la urgencia. Es fundamental librarlas. Como han dicho Irene y Sara, nos hemos acostumbrado hoy en día a que no se libre en ningún sitio y esto es un grave error. La residencia es una época muy bonita, pero también dura, de mucho trabajo, y es fundamental que las libréis. Uno cuando acaba el MIR se siente como con fuerzas de todo, pero de verdad que esas fuerzas se van apagando según van pasando los meses, así que en serio, sed exigentes con esto y exigid librarlas. La rotación externa es muy importante. Yo creo que de R4 uno ya empieza a ver qué aspectos de la especialidad le gustan más y poder ir a un hospital estar en un hospital que te dejen ir a otro sitio para poder formarte un poquito más en algo que te gusta, yo creo que está muy bien. Que el ambiente sea bueno, al final vais a pasar muchísimo tiempo en ese hospital, así que hay que ir a gusto y hay que ir motivado a trabajar. Que os dejen pasar una consulta propia de R4 también me parece muy importante. La ecografía es fundamental, ¿vale? Somos digestivos, pero cualquier digestivo debería dominar la técnica, ¿vale? Es fundamental. Yo esto le daría un gran valor y finalmente pues que sea un servicio docente, ¿no? Que tengáis un tutor con el que consultar los problemas y que sea un servicio donde se potencie la investigación y que podáis publicar. No es importante el trasplante, ¿vale? Son muy pocos los gastroenterólogos que finalmente acaban dedicándose a trasplante. Eso requiere una subespecialización que va mucho más allá de los 4 años de residencia que tenemos. Yo no le daría tanta importancia. En los hospitales en los que no hay, como el mío, rotamos fuera y al fin y al cabo no supone gran diferencia. La endoscopia avanzada tampoco es lo más importante en la residencia. Nadie va a salir de R4 sabiendo hacer CPRs ni endoscopias, así que de verdad, insisto, no es lo más importante. Y tampoco rotar de endoscopia en R1. Esto lo preguntáis mucho cuando venís a los hospitales y al final, a pesar de que la distribución pueda ser diferente, el tiempo que se rota en endoscopia generalmente es el mismo en todos los hospitales, solo que distribuido de diferente manera. Yo creo que la endoscopia de R1 no te aporta nada, creo que hay que aprender muchas más cosas importantes de R1 antes que meterse en aprender endoscopia. ¿Con qué dudé yo? Pues lo he puesto ahí, ¿no? Yo dudé con medicina interna, con hematología y digestivo. La que más me gustaba era digestivo, pero es verdad que yo era una persona de médicas y me agobiaba un poco tanta técnica en digestivo. No sabía si eso me iba a gustar, si se me iba a dar bien, y a día de hoy, vamos, no dudaría, pero 100% elegiría digestivo. Creo que está fenomenal tener técnicas, ¿vale? Eso te permite desconectar. El día a día en la planta, en las consultas es cansado. Tener algo que sea solo manual viene muy bien para desconectar. Es una especialidad con muchas salidas, muy variada y de verdad que muy médica. Os lo digo yo, que yo era una persona de medicina interna y que las técnicas a priori no me gustaban demasiado. El ranking que os he puesto, pues bueno, estos son los 10 hospitales que se acabaron antes en la última elección, pues los típicos: de Madrid el Ramón y Cajal y el Gregorio Marañón, de Barcelona el Bellvitge y el Clínic. La verdad es que yo a este ranking no le daría demasiada importancia. Evidentemente todos estos son hospitales buenísimos, en cualquiera de ellos pues tienen de todos, vais a formar muy bien, pero la gran mayoría de la gente que sale de aparato digestivo se ha formado en hospitales normales, no de estos del ranking nacional, y eso no quita que salgáis bien formados. La diferencia no es tanta, así que luego si queréis en las microreuniones hablamos un poquito más de hospitales, pero que hay muchos, sean más pequeños o no tan conocidos, en los que uno se forma igual de bien.
Y nada, ya para acabar, pues daros la enhorabuena. Probablemente cuando empezasteis el MIR no erais conscientes de todo el esfuerzo que suponía y de todo lo que había que estudiar, pero con motivación pues uno lo acaba superando, y deciros que nunca perdáis esa motivación. Como pone ahí, la motivación es la gasolina del cerebro y es lo que hace que vayamos todos los días felices y contentos a trabajar y que al final seáis buenos médicos, cojáis la especialidad que cojáis. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias.